Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Vamos a jugar a Caballeros de la Antigua República 2. Y dejadme un momentito que tenemos que cambiar un par de cositas. Esa cámara integrada. Vale, perfecto. Ya estamos listos. Vamos a darle. Y la habíamos dejado que estábamos... sí, es verdad. Teníamos el tema de HK. Vale, a ver qué nos encontramos aquí. Uy, qué pronto. De pronto nos hemos encontrado con algo. Uy, hola, Creya. ¿Qué tal? I have felt a disturbance. Our enemy is here. We must leave at once. ¿De qué estás hablando? Tu enemigo, querrás decir, ¿no? ¿Quién ha hablado de nosotros? We are together in this matter, you and I. What affects you affects me. There can be no division in our actions, or everything is lost. Bueno, pues entonces vamos. We need to make our way to the docking area on this level. I fear the airlock has already opened, and if so, we must be on our guard. If we cannot reach the Ebon Hawk, then we must find a way to escape on the ship that has docked here. Lee el sonido del grupo. Cuando se encuentre tu grupo activo, su actitud especial de mentor proporcionará a todo el grupo una bonificación a los puntos de experiencia obtenidos. ¿Cómo molas? Hija. Señora. What is it? A ver, ¿qué tipo de señora es usted? Tiene solamente nivel 3. Tampoco es tanto. ¿Y qué lleva de armas? No es el minero. Vale, esa guía. Pues espada corta. Vale. Ok. Hay un cadáver que no lleva nada. Sí, pero hemos pasado por aquí, ¿no? Sí, ¿para dónde tengo que ir, teóricamente? Recuperar el conde Ivano. Precio de combustible. Después esta nave está atracada en la República. Vale. Vamos a ponernos a correr. Uy, restos. Esa de seguridad que ya habíamos estado por aquí. Taquilla vacía, taquilla vacía. Vamos a ver si ponemos a cárcel. What in space is going on? Who's this? Another Jedi? What, did you guys suddenly start breeding when I wasn't looking? No creo, es más vieja que yo. Anton, no hay tiempo para explicaciones. Coge un arma y sígueme. Alright. I'm guessing that Republic ship that just docked isn't carrying friends of yours. I hope your talent for understatement is offset by your skill with a blaster. If not, then I fear our time together will be short indeed. Yeah, and I'm also good at running and drinking, Your Majesty. And even if you two aren't big friends of the Republic, that warship's the only way off this station. Aumenta el sonido del grupo mientras sea el único miembro que quede en pie, no puede quedar fuera de combate. ¡Oh! Estas habilidades son habilidades especiales, ¿se estaban antes? Mientras no sea el último miembro del grupo que quede en pie, no puede quedar fuera de combate. Sus tiros de salvación mejoran a medida que se va hiriendo, que le van hiriendo. ¿Qué? Good thing we have a clear run to the ship. Threat. Master, perhaps I did not enunciate clearly the last time we spoke. I suggested that you should shut down, stay put, and wait for rescue. No hablaste claro, pero no escucho a los droides asesinos. Clarification. Assassin and droid is such a crude term, Master, reserved for Durasteel drones uploaded
with only the most archaic kill programs. The function I perform has been referred to as wanton slaughter. I prefer to see it as a means of facilitating communication, resulting in the termination of hostilities. ¿Eres tú el que ha matado a todos los mineros de la enfermería? Indignant answer. Master, the miners intended to place you in jeopardy. I could not allow that to take place, so I was forced to negotiate a termination of hostilities. After reprogramming the mining droids to mine any organics they perceived, they began to kill the miners one by one. Then a series of flawlessly timed explosions drove the miners into their dormitories, where I was able to gas them all at once without wasting time hunting them through the mining tunnels. I then administered a large dose of sedatives to the remaining miners in the med bay, enough to kill them, but ensure you slept peacefully. Of course, against my calculations, you awakened from your tank prematurely. I am ashamed by the inconvenience that caused for both of us. ¿Y ordenaste a los droides mineros que mataran? Answer? You misunderstand me, Master. Those droids were there to guard you. As I said, I did not anticipate you awakening from the tank. You are quite a hardy specimen for a Jedi, a rung-toe among humans, if you will indulge me the metaphor. Besides, as you proved, Master, such droids could never pose a threat to a Jedi. The droids were custodial in nature, cleaning the facility of other distractions. ¿Por qué querías capturarme? Answer. It is beyond the scope of my programming to probe the motivations of my clients, Master. Suffice to say that I am being well compensated for my services. You have been a difficult target to find. You have been wandering the galaxy since the end of the Mandalorian Wars, leaving little record of your passage. It is as if you did not wish to be found by hunters such as myself, or more likely, the Jedi Order. ¿Quién es ese cliente tuyo? Chiding answer. My programming renders me incapable of revealing the identity of my client, Master. However, I am free to say that my client is wealthy and very interested in possessing the last of the Jedi. Pero si es un... ¡Ah! Le interesa la peli, la tengo ahí. ¿Y ahora qué? ¿Vas a matarme? Answer. No, Master. Killing you was never the intention. If you resist my attempts to return you to your Colto tank, however, I may inadvertently fracture your skeleton in several places to incapacitate you. ¿Cómo conseguiste dar conmigo? Admission. It was a matter of chance, Master. I happened to be serving as a protocol droid on the Harbinger when you booked passage. After that, it was a simple matter to sabotage the Harbinger and call for a retrieval. Irritated statement. However, when the Ebon Hawk appeared and salvaged us from the wreckage, I was forced into a series of rapid recalculations, culminating in our current situation. He cansado de escucharte. Prepárate para ser chatarra. Resignation. Very well, Master. If inflicting pain is the only means to resolve this matter, then you leave me no choice. Vale, hay que cargarse las minas. Literalmente. Vale, Creia, súbete de nivel, anda. Atributos. Vale. Vamos a ver. Heridas, está bien, porque acaba de pillar un montón. Esto, curar, es nivel 6. Hasta que no llegue a nivel 6 no se lo puedo pillar. Los restantes. Droide aturdidor, venga.
What is it? Ratio achieved. Pues ala. I hear. Ya, secuencia de autodestrucción. Ya, lárgate de ahí. Por favor, lárgate. Time to even the odds. Ya está. Fantástico. Habilidad de mantenimiento para droides, vocabulizador de HK y láser minero avanzado. Perfecto. Creo que la salida entonces está por aquí, creo. Depósito de combustible de Peragus. Creo que es aquí. ¿O no? Ascensor o los túneles mineros. Campos de contención en el hangar. Creo que es aquí. ¿Hay alguna manera de quitarlo? Los campos, quiero decir. Vacío. Banco de trabajo. A ver. Vamos a mejorar objetos. Uniforme minero. Espada corta. A distancia. Cuerpo a cuerpo. Hay una espada corta. Que es mejorable. Puñadora afilada. Más uno. Iniciador de daño. Y esto da más uno de daño. O impulsadora Zabrak. Daño 1 cortante. Iniciadora de defensa menos 1. Pues, esto creo que ya nos va bien. Y célula iónica. Que esto no se lo puedo poner. Vale. Tres a 8 y 3 a 8, 3 a 8 y esto ahora mismo ¿cuánto daño hace? 1 a 10. Creo que vamos bien con esto. Paquete de reflejos. Interesante. I hear you. Yes. Banda neuronal. Esto da voluntad más 2. Inmunidad a veneno. Vale, voluntad creo que no nos va bien. Plante retinal de combate. Aciertos críticos. Escudo de energía. A. Uniforme de minero. Arnés de seguridad. Vibrador cardíaco. Ah, pero esto es crella. Espera. Vestimenta mejor.
Escopeta reforzada de Anton. Bonificador de defensa 4. Salvación es todo. Es que tiene algo que es mucho mejor. Antirretinal de combate. Uno de telos. Escudo de energía. Vale. Anillo de seguridad. Y a ver, esto tiene 1 a 7. 1 a 8. Ase minero avanzado, perfecto. Es el oficial de mantenimiento y creo que no podemos abrir nada ahora mismo. El acceso a los túneles está sellado, vale. Por aquí no se puede ir. O por lo menos yo no lo veo. Campos de contención del hangar. Tubo ascensor al nivel de administración. Estación de control de droides. Creo que había estado aquí antes. Puerta de seguridad. Cerrada. No sé por dónde tengo que ir. Estación de mantenimiento. Tema de emergencia. No sé por dónde ir. No me acuerdo. No me acuerdo por dónde tengo que ir. ¿Por aquí arriba? ¿Ah? Quizá. O por aquí había... Al puerto de atraque. Sí, por aquí. Fuente de mando del Heraldo. Oh. Something is wrong. I sense no one on board. You sense no one on board? Sense any assassin droids creeping up behind us like last time? Everyone here has been slain, yet there are few signs of battle. No carbon scoring, no blast of fire. This place has been hit by assassins of a different sort. Then what are we doing on this ship? We were better off in the facility. You two are supposed to be Jedi? You two are the worst Jedi I've ever met. Tenemos que salir de esta nave. Oh, and go where? If the assassin machine was correct, then we cannot reach the hangar. Be silent. I need some time to think. He visto esta nave atracar. Cuando lo hizo, una tubería de combustible entró en el depósito desde detrás del campo de fuerza. Look, I don't mean to cast another shadow on this, but even if you could reach the ship you came in on, it wouldn't matter. You'll need the orbital drift charts to clear the Peragus asteroid field, unless you want to have the shortest flight out of Peragus ever recorded. Entonces, ¿cómo atracó aquí esta nave? Well, of course they have the asteroid drift charts in their Navicomputer. They'd have to. Entonces cojamos sus códigos. Después nos preocuparemos si llegan al conde Urbano. Well, we'd have to get to the bridge. I mean, well, that's the biggest problem I can see. That is a sound plan for the moment. Let us go. Ahora que tienes un grupo, ciertas acciones y respuestas de diálogo aumentarán o disminuirán tu influencia con tus compañeros según sus personalidades. Algunos respetan la crueldad, otros la nobleza.
La lealtad, la astucia o la fuerza bruta, por ejemplo. Cuando mayor sea tu influencia con un compañero, más afectará a tu alineamiento, y una influencia extremadamente alta o baja puede abrir opciones de diálogos adicionales. Ambas tienen sus ventajas, así que trátalos como quieras. Our enemies gather while we wait here. La tontería, un buen plan. Vamos al puente y cojamos las cartas de deriva. All right. But this won't end well. Trust me. Por aquí no. Esto parece el puente. Informática, piratear el ordenador de navegación. No hay suficientes puntas. Redirigir el ordenador de navegación. Ha redirigido el sistema y has accedido a lo que queda de la capacidad de navegación de la nave. Descargar las cartas de deriva orbital del campo de asteroides. Cartas de deriva orbital de asteroides descargadas. Comprobar los registros del Heraldo. Hacer el registro. Emisión de emergencia. We have taken on passengers to Telos. Sir, we've just received an emergency broadcast. A freighter under attack by Sith forces. Can you get an ID on the ship? Yes, sir. We have its ID signature. It's not in our databanks, but its profile suggests some low-stock freighter. Says it's being hit hard by a Sith warship. Sir? I'll need to confirm with command before we move to intercept. Registro de la nave de guerra Sith. Report. The Sith warship is empty, sir. We attached an umbilical and sent 3 strike teams through it, and there's no sign of a crew or its commander. There's no one on board? What about the escape pods? They're still in their berths, sir. This place, it's empty. It's like a ghost ship. Then who was firing at the freighter? We don't know, sir. The freighter's empty, too. We did a clean sweep and nothing except a lone T3 unit, badly damaged. Did you still want to tractor beams to the Harbinger? Search the freighter and the warship one more time. If they're clean, then we'll tractor the freighter over. Yes, sir. No idea why the Admiral thought that freighter worth all the effort, but we'll find out. Sobrevivientes. Everyone in the Ebon Hawk was dead, sir. We're starting autopsies within the hour. What about that Sith corpse we retrieved from the warship? We haven't had a chance to fully examine it, sir. He looks human, but he's fractured in several places. And keep me posted. Something's wrong here, and I want to know where all those Sith on the warship went. 2. Informe de emergencia. We're still experiencing a problem with the communications array, and now maintenance is telling me there's a cascade failure in the weapons. Sir, I just picked up an unusual sound from MedLab. Ah! I have come for the Jedi. What the hell was that? Sir, I don't know. Communications just got cut. Send a security team to MedLab, now! Informe de emergencia. No, esto ya está. Ahora funciones de la consola principal. Y salir. Bueno, ya teníamos lo que veníamos a buscar aquí, así que mejor que nos vamos. ¿O podemos ir por el otro lado? No hay nadie que tenga nada. Ah, mira, filtros de acero. Aquí hay un asesino Sith. Esta se llama magnéticamente y no puede abrirse. Vale. Cilindro de plástico acero. Oh, una taquilla. Perfecto. No, venía aquí al que hemos venido, que es a saquear. Millones.
si hay más asesinos Sith por aquí. Mira, aquí hay un par. Las animaciones de ataque por lo menos son mejores que las del Kotor 1, la verdad. Me extraña que haya podido controlar la tripulación. Todas las cápsulas de escape están selladas, no pueden usarse. Para el campo de sigilo. Vale, no se puede utilizar nada de aquí. Camarotes. Claro, mejor el envío por aquí. No se puede abrir. La administración de Peragus. Poder de neófito de Halsey. Blindaje ligero. Brillante más persuadir 1, carisma 1. 1, destreza 1, vigor 1. No, pero sigue gastando. A ver. La túnica este de Halsey. Bueno. ¿Puedo utilizar lo de la fuerza? ¿Y cómo me queda la armadura? F 17. 19, va, mejor. ¡Ay! Aquí tenemos un asesino Sith. Bien. No nos ha ido mal. Consola de sala de informes. De clase de acero. I hear you. Vale, vamos a la consola. Comprobar registros de reuniones. Cambio de rumbo, Onderon. We've been diverted from Onderon to the Outer Rim. There's not enough ships out there, and we're already hard-pressed to keep patrolling the regions under our jurisdiction. I'm afraid we're going to lose it all. There's just not enough ships and too much territory to cover. We're still rebuilding from the war with Malak, and sometimes I wonder if we'll ever recover. Still, we have our orders, and the Republic's put the highest priority on this mission. Looks like the trouble on Onderon will have to wait. Uy, me parece que estoy emitiendo con demasiados
cask, me parece. Dejadme echar un vistazo porque creo que estoy midiendo con... Creo que demasiado. No sé si en Twitch... Déjame mirar un momentillo. Que la salida creo que está un poco demasiado alta. Sí. Diría yo que la salida está muy alta. A aplicar. Aceptar. Vale. Esto ya debería bajar un poco. Que creo que para Twitch está esto un poco demasiado alto. Vale. Transporte de pasajeros. As ordered, we've picked up the passengers from the outer rim and have made quarters for them. Once aboard, we've plotted a course for Telos. We expect to arrive within 10 standard days, provided there's no mishaps. I've been ordered to give the passenger no special treatment, nor make any indication of her identity. I have some reservations about turning the Harbinger into a passenger liner, but the orders were clear. Whoever this passenger is, she's got diplomatic level priority, whether she knows it or not. ¿Quién? Espérate. As ordered, we've picked up the passengers from the outer rim and have made quarters for them. We expect to arrive with... I have some reservations... ¿De quién está hablando? We picked up a distress signal and are sending a message to the Republic for permission to investigate. We have also transmitted the damaged vessel's ID signature to the Republic. According to the message, it's being pursued by Sith forces. There's no match for the vessel in our databanks, but the profile of the distress signal suggests it's a stock freighter of some kind. We'll only know for sure when we arrive, and we'll find out if the signal's genuine or a trap. Para anulación de prioridad. We wanted to check with you, sir, before diverting course from Telos. There appears to be some battle that has taken place in the sector, and we've received a distress signal. You have permission to divert course, Captain. If there's a Sith presence in the region, I want you to investigate. The ID signature on the freighter, did you get confirmation on it? Yes, sir. We did not have the vessel listed in our databanks, so we transmitted the code to you. Was there a match? There was, Captain. If you find any trace of that vessel, even wreckage, I want it. Yes, sir. After you've investigated the sector, resume course to Telos with the passenger. It is of the highest importance that she reach Telos. Yes, sir. I'll make sure she arrives intact. Good hunting, Captain. Admiral Onasi out. Sometimes I wonder if the right hand of the Republic knows what the left hand is doing. I am always being kept in the... Query. You sent for me, Captain. Yes, I need you to check on the passenger again, see if there's anything she needs. Try not to be too obvious about it. Her safety is our top concern. Statement. I shall use the utmost discretion, Captain. As always, it is my pleasure to serve. Vale, anulación de prioridad. We wanted to check with you, sir, before diverting course from Telos. There appears to be some battle that has taken place in the sector, and we've received a distress signal. You have permission to divert course, Captain. If there's a Sith presence in the region, I want you to... Yes, sir. There was, Captain. Yes, sir. After you've... Yes, sir. Good hunting. Query. Vale, esto es lo que habíamos visto antes. Vale. Ahora funciones de la consola principal y nos vamos. Y no hay mucho más aquí que mirar. Oh, oh. Tenemos más gente aquí. Asesino Sith. Asesino Sith. Let us end this. Oh, me acaban de tumbar a... Miedo. Yes. Ese poder parece el lado oscuro. Señora.
Ah, puedo utilizar los medpacks con otras personas. Interesante. Entonces, si Yes. esta señora utiliza el medpack con el... Ah, bueno, no hace falta. Vale. Componentes, kit de reparación. Cilindro de clase acero, armadura de combate pesada. No está mal. Los camarotes. Venga. Otro medpack. Esperemos que no lo necesitemos tan rápido. ¿Qué digo? Jeje. Oh. Are you all right? Este era mi camarote. This was your room? When? Antes de que perder la conciencia y despertar en el Peragus. We do not have much time. Whatever you intend to do it quickly. Habrá por aquí asesinos, ¿no? Protección contra el calor, brazalete del Sith Tau, módulo de datos del Sith Tau. Sith Tau se ha ordenado presentarse en la enfermería del Heraldo para un examen de rutina. El procedimiento es automático. Simplemente introduzca este módulo de datos en el ordenador médico para recibir inyecciones. Ajá. El brazalete de Sith Tau. A ver. Reducción 1. Vale, perfecto. Me parece bien. Prioridad fallo. Vale. Vamos a ver si este señor hace cosas de seguridad. Sí, tiene toda la pinta. Damn thing's stuck. Habilidad demasiado baja. Vamos a probar a ver si podemos pasar. Just say the word. Seguridad. Venga. Demoliciones. Espérate. Cancelar. Damn thing's stuck. Habilidad demasiado baja. Creo que está pidiendo un poco demasiado. Mierda, aquí hay un asesino Sith ocultado. Where that came from? Everyone down! Perfecto. Cada soldado de la República. A ver. Nah, tiene créditos un poco más. No tengo muy claro en qué orden vamos a hacer luego los planetas, porque tampoco me lo he planteado. De soldado de la República. Vale. No se puede pasar por aquí. Oh, un asesino Sith. More where that came from.
Yes. La puerta de la enfermería, a ver qué hay. Tanques de colto. Este tanque de colto parece activo. ¿Qué piensas, curarte? Traen el tanque. Tus heridas han sido sanadas. Vale. Visitar modo de datos. Comprobar solicitud de tratamiento de Sir el Tarú. La solicitud de tratamiento de Sir el Tarú serán antes administrados durante el examen de rutina hace 3,5 días. Activar anulación de emergencia. Dosis en exceso de los protocolos de seguridad. Durante tu último reconocimiento médico te administraron un sedante retardado que mataría a un ser humano normal. Eso debe ser lo que te dejó inconsciente cuando el heraldo fue destruido. Una cosita, por cierto. Voy a por un poco de Coca-Cola y vuelvo en 2 segundos. Y he vuelto. Estamos en ello. Tirititi. Vale. Identificar tanque de colto. No sé qué he hecho. ¿Por qué me he girado? ¿Qué está haciendo el personaje? ¿Se ha quedado esto colgado? Se ha quedado colgado, me parece, ¿eh? Tanque de colto parece estar detrás de ti, a tu izquierda. Oh, menos mal. Pensaba que se había quedado colgado el programa. Comprobar registros médicos. Informe del pecio Sith. Something's wrong. Ever since we picked up that Sith firefight in the region, crewmen haven't been reporting for their shifts, and I can't reach people on the comm. The strange thing is, I keep feeling like someone's watching us here in the ship, but I can't see anyone. I don't like this. Oh, sabe que están los asesinos por aquí. Subiente Sith. Checking the survivor from the Sith vessel. I'm not sure whether he's alive or dead, or what's even keeping him together. His flesh is cracked and scarred, and I'm registering several thousand fractures in his skeleton, as if each bone was splintered repeatedly over time, then put back together. Judging from the scar tissue, I believe these wounds took place before his death. If so, he must have been in constant pain. I have no idea what's been keeping him together. El odio. Ya te lo digo, el lado oscuro. Emisión de emergencia. This is the medical officer. The soldiers sent to the medical bay have just died. I don't know where the subject went. I think he's gone to find more of the crew. With him or Sith. They just appeared right out of thin air, like they were wearing stealth generators, but I think they were always on board. When we stopped to pick up that freighter, they must have come on board the Harbinger. I have no idea how many are on the ship. There could be only a few, or as many as 100. And with communications cut off, we can't call for help. I think that thing in the tank was a Sith Lord, alive the whole time, waiting for something to wake him up. Voy a las funciones de la consola principal. Comprobar las grabaciones de la cámara. Oh, vale, curar y desintegrar todos los productos químicos del dispensador del ordenador médico. Vale, elementos dispensados y ya nos podemos salir de aquí. Vale, pues ya hemos visto que aquí estaba el señor Sith. Por rato desde dentro. Vale. El médico dañado.
No hace falta. Un laboratorio. Podemos crear medpacks. Cilindro de plastiacero. Traje militar. Oh, tenemos un asesino Sith aquí delante. Time to take you down to size. More where that came from. Uy, 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 que me tumban al tío este. Azon. Entonces, a ver. Ataque furtivo 3. Pues no sabría decirte qué ponerle. Esto mismo. I hear you. Let us end this. I hear you. More where that came from. More where that came from. Ascensor, no vamos a cogerlo. Uy, asesino Sith. Asesino Sith otra vez. Time to take you down to size. More where that came from. Creía que lo que tiene el tema de que puede curar a otras personas. Ya está. Ya magnéticamente no puede abrirse. Vale, esta es la otra zona. Puerta de baja seguridad. Oh. Y androides, un cadáver. Uno de datos de mantenimiento de droides. El registro de mantenimiento de droides. No sé si este es un nuevo droide HK-50, es un regalo o una maldición. Tras la destrucción del droide de protocolo anterior, cuando activó por accidente aquella mini de fragmentación, el HK lo sustituyó sin ningún problema. Lo que pasa es que no obedece las órdenes muy bien, y la mayor parte del tiempo no tengo ni idea de dónde ha estado. Dicen que lo han visto los alojamientos de la tripulación, con el almirante, mantenimiento e incluso enfermería. Vaya disparate. Cuando le pregunto al droide sobre el tema, me da una respuesta sabionda sobre facilitar la comunicación. No sé quién habrá enviado esos modelos HK, pero no me gustan. ¿Modelos? ¿Cómo que modelos? Encontré que los otros este androide de protocolo parece haber sido saboteado a propósito. Interesante. ¿Cómo que? Es utilitario. Este droide parece desactivado. Desactivado y desactivado. Vale. Máquinas del Heraldo. Vale, vamos a examinar el resto antes de irnos. Puerta de baja seguridad. A ver.
energía. Soldado de la República. Otro. Vale. Este está magnéticamente sellado. Es una puerta de enfermería. Estoy para aquí a decirme un vistazo a ver si hay alguna cosa que me haya pasado por alto. Que podría ser perfectamente. Vale. Otro que tiene créditos. Este no se puede pasar por aquí. ¡Mierda! Asesinos. That came from. La consola médica ya está. Tanque de baja roto. Creo que nos podríamos ir ya. Por aquí no. Hay algunas mejoras de calidad de vida bastante evidentes en este juego, ¿eh? Por ejemplo, ahora los aliados no se quedan atrás. I have a bad feeling about this. ¿Quieres dejar de decir eso? I can't help it, don't you feel it? Something's gonna get real wrong, real quick. ¿Y cómo sabes eso? Más que nada porque vas con predestinación de máster. You don't survive on the rim as long as I have without knowing when trouble's coming. Tenemos que tener cuidado, pero tenemos que ponernos en marcha. All right, but don't say I didn't warn you. Trust me. When it comes to staying alive, I'm rarely wrong about these things. Date cuenta que la actitud es de detectar cualquier cosa que la ponga en peligro. Cuando se le llama de espina, te recomendamos que guardes partida. Oh, vaya. I came to warn you, Jedi. You know not what path you walk. This battle is mine alone. I am not defenseless. He cannot kill what he cannot see, and power has blinded him long ago. Run! I shall be along shortly. ¡Grella, no! Personaje que no es para nada sospechoso. Con sus poderes del lado oscuro. Puerta de mantenimiento. Cerrada. Vale, no podemos pasar por ahí. Vamos a ver, vamos a poder si podemos mejorar objetos. Oh, podemos mejorar este objeto.
Es un malla blindada. Amortiguador contra el calor. Ultrasónico, energía. Vale. La viroespada. Oh, yeah. Célula iónica. Armadura de arquinio. Verificación de daño +1. Viroespada, viroespada. A ver qué más tenemos por aquí que podemos mejorar. A distancia. Fusil de iones. De luz, cuerpo a cuerpo, blindaje. Vale. Discordia, adrenalina. Vale. Hay una punta informática por aquí y creo que con esto ya está. Cilindro de plastiquete. Plastiacero, perdón. Vibro machete. A ver, ¿cuánto tenemos de informática? Puntos informáticas tenemos bastantes. Piratea el sistema de control de mantenimiento. Has activado lo que queda de las capacidades de mantenimiento de la nave. Las puertas de mantenimiento que dan a los motores iónicos. Vale, salir. Creo que era por aquí, que no podía pasar antes. Correcto. Me encanta que aquí podamos hacer lo que antes en el Kotor tenías que esperarte al final del juego. Motor. Vale. El control del motor iónico del heraldo. Activar el procedimiento de mantenimiento del motor. Escotilla abierta. Vale. Tell me you're joking. We are not going to cross back into the Peragus facility through the fuel line. That's crazy. Es el único modo de rodear la puerta de salida y llegar al hangar del halcón de Ébano. Ah, tú tienes que confiar en mí. Venga, vamos. All right, but I know I'm going to regret this. I sense you, my master. Faint, weak. Your senses betray you, as you betrayed me. After all that's happened, still you live. You are difficult to kill. For one as limited as you, perhaps. To have fallen so far and learned nothing, that is your failing. The failure is yours. No longer do your whispers crawl within my skull. No longer do I suffer beneath teachings that weaken us. Oh. And now you run in search of the Jedi. They are all dead, save one. And one broken Jedi cannot stop the darkness that is to come. Perhaps we shall see. ¡Grella, no! ¿Qué pasa? What's wrong? Are you all right? Damn it, hold on. It's only a little farther. Don't give up on me now. What happened to you? Ella, creo que está herida gravemente. Huh? How do you know that? Creo que ha sido mediante la fuerza. Look, if she's in pain, then that pain's buying us time we can't afford to waste. Especially if Sleeps with Vibroblades gets tired of playing with her and decides to use us for practice next. Estoy bien, sigue.
¿Posible que tengamos que ir por aquí? Sí. Vamos otra vez en Peragus. ¡Hombre, T3! ¿Qué tal? It's a utility droid. Looks like it's been hit with an ion charge and dumped here. Ya lo sé, nos topamos con él antes con el droide de protocolo y también nos atacó. Sí, ya sé, nos topamos antes con el droide de protocolo y también nos atacó. ¿Cómo sobreviviste? Simplemente te echó en esta tubería de combustible. Parece que solo quería mantenerte apartado para encontrar una salida a la estación, como nosotros. No te culpes, si no nos hubieras atacado el nivel de administración, jamás habríamos llegado hasta aquí. Vamos pues, tenemos prisa. T3 se unido a tu grupo. Tiene la habilidad de crear puntos de programación y también puede mejorar objetos si se lo pides. Vale. Creo que el que tiene de municiones, sobre todo, es este señor. Así que vamos a utilizarlo para eso. ¿Habilidad demasiado baja? ¿De qué me vas? Bueno, pues a desactivar. Punto de control del hangar 25. Componentes y kit de reparación. Bueno, así que esto es lo que necesitábamos antes para salir. Ay, hombre. Vale, perfecto. Vamos a ver qué le podemos poner de equipo. Defensa 3, vale. Unidad de mantenimiento para droides, perfecto. Percutor, deflector para droides. Tenemos un láser minero, otro láser minero y otro láser minero. Sónico menor y nos vamos a esta puerta. Oh, le vamos a recuperar esta mina. Habilidad demasiado baja. Vamos a intentar subirlo. Tener que coger este señor entonces. Habilidad demasiado baja. Bueno, vamos a desmontar. ¡Oh! ¡Oh! Vamos de aquí.
hear you. Everyone down! Estimulante de combate. Vale, ya tenemos otro droide minero. Está un poco lejos, así que por ahora vamos a pasar un poco. Apagar campo de emergencia para salir de la rampa. Estas cargas han sido puestas para que sean detectadas. Parece que las minas que pongas no serán detectadas por los sensores de instalación. Vale. Vale, me siguen disparando, pero bueno, no pasa nada. En un principio están muy lejos, así que... Campo de contención, a ver si lo puedo quitar. Imposible. Me parece ver el modo de abrirlo. Creo que me he pasado completamente de leerme nada. Abrir el campo de emergencia. Fallo dentro de las tuberías de combustible. Deben quitarse todas las caras de las tuberías de combustible. Vale, o sea, hay que salir para abajo. Hay que cargarse a los otros. Vale. Vale, y ahora creo que lo podríamos salir. No hace falta que nos peguemos con lo que hay al otro lado. Bien, perfecto. Ya lo podemos desactivar. Fantástico. Came from. Vale, ya nos puedo ir al muelle de atraque. Perfecto. Aquí ya vacío. Oh, ya está. Time to even the odds. More where that came from. Mierda, me han tumbado me han tumbado a la señora. You down to size. ¿Puedo curar a Tarun? Bueno, a Sibel Tarun. A ver si puedo. No puedo utilizar el objeto en Sibel Tarun. Vale, pues ya está. Everyone down. Hay que utilizar. Intento utilizar un maletín de reparación en lugar de un medpack.
This door's magnetically sealed. I can't believe this. The ship's right out there, and we can't get to it. ¿Qué? ¿La consola? Huh? What is that piece of junk saying? Dice que puede abrir la puerta del hangar. El droide dice que puede abrir la puerta del hangar entrando en el ordenador de la rampa de arriba. How can you even understand that noise? Sí, con muchos droides utilitarios en la... Bueno, hace muchos años. Te lo explicaré algún día cuando no nos persigan un centenar de asesinos Sith camuflados. Alright, well, if he can slice the door open from the terminal above, don't let me stop him. Utiliza el circuito de alimentación del control del hangar para abrir la puerta. Una de las funciones principales, salir. Y una cosa, a ver el control del hangar, si lo miro yo. De cámara remota, vamos a mirar el hangar. No veo nada, vale. No veo nada raro. Oh, ay, no veo nada raro. Everyone down! More where that came from! 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 Vale, perfecto. Habilidades. Ahora sí que nos podemos persuadir un poco más alto. Seguridad, porque últimamente nos lo piden mucho. Informática y claridades. Y no sabría decir. Ahora de fuerza. Poder universal. Me parece bien. Poderes restantes. Cuerpo de fuerza. Esto me sirve para utilizar fuerza con puntos de vida. Poder del lodo luminoso. El aturdidor. Herida. Poder del lado oscuro. Del lado oscuro. Poder del lado oscuro. Sacudida. Empujón con la fuerza. Todo universal, mira, empujón. Me parece bien. Y tenemos gente aquí. Ha hecho de recoger cosas. ¿Qué? Let's settle this. More where that came from.
More where that came from. Pues ala, creo que ya está. Nos podemos ir a arrancar, ¿no? Hay unos restos aquí. Hay más paradroides. Vale. More where that came from. Voy a intentar a ver si puedo hacer sigilo. Vale, voy a intentar desactivar la mina. Ay, no me puedo mover. ¿Cómo que no me puedo mover? I hear you. Vamos a ponernos el campo de sigilo. No, tengo una red de seguridad. ¿Dónde está el sigilo avanzado? Déjame un segundo. Y creo que sé lo que está pasando ahora mismo. Las opciones. De pantalla. Un segundo. Que creo que es el reflejo de pantalla. No, no es el reflejo de pantalla esta vez. A veces esto se queda pillading. Pues... no vayas para allá. Desactiva. Se tira el modo solitario. Venga, vamos a pegar hostias. Como panes. Time to take you down to size. Bien, hecho. Bien, ya puedo recuperar minas. Fantástico. De descontaminación. Damn thing's stuck. No se puede hacer nada aquí, pero hay una consola. Informática, piratería del sistema. Error, éxito, consola principal anulada. Acceso al sistema de descontaminación. Acceder a los controles de la cámara remota. Cámara de descontaminación. Vale. Necesito 7 puntas.
Ver las funciones de la consola principal. Hacer los controles de la cámara remota. A ver la cámara de descontaminación. Necesito 7 puntas. No tengo puntas suficientes. Venga, pues lo reventamos. A ver si lo podemos hacer. Bah. Envenenado. Me siento envenenado. Vamos a ver si podemos ir rápido. Veo un tomo verde. Ki contra veneno. A ver si tenemos un ki contra veneno para esto. Ki de antídoto. Fantástico. Hay uno. Caja de metal. Kit de preparación, objetos químicos. Vale. Y ahora supongo que tendremos un mega ostionaco. ¿O no? Hay un robot aquí, pero podemos irnos de aquí. Esta es la rampa de la carga del halcón de ébano. Una vez a bordo te marcharás definitivamente de la exploración minera. Alejarse de la rampa. Que veo por aquí un par de droides, pero... Ah, venga. Si hay alguna cosa más que nos podamos llevar. Vale, pues creo que esto ya está. Vamos al halcón de ébano. Esta es la rampa del halcón de ébano y ahora nos vamos. Venga, nos vamos. Quick! We're gonna need some time to fire up the engines. Let's give the laser turret a workout. We've got company. Quita el abordado de la nave. Prepárate para rechazar el abordaje. Venga. Venga. Everyone down. Mierda, me acaban de tumbar. Fantásticamente. More where that came from. Quedan 4 soldados, sí. Uy, 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 que a Cart se lo tumban también. Cart no, este se llama Aton. Lo llamo Cart todo el rato. Vale, cultivo 5. 4.
More where that came from. Uy, que me matan. Y a Tom le pasa lo mismo un poco, ¿sabes? A ver si lo puedo curar un poco. Mierda. Pues le va a tocar salvar la vida. Dos lados de asalto Sith. A ver si nuestro droide consigue salvar los papeles. Oh, entonces acaba de recuperar milagrosamente. Say the word. I hear you. Fantástico. Uf. En extremis. All right, let's get out of here. Ya, se me quedaron los... Creya, tu mano, ¿qué ha pasado? There is no time. We must leave. If they hit us, we're dead. But if they keep missing us, we're dead. It's great odds. Sí, pero ha sido Somebody shut that emocionante. trash compactor up. Mantén tanta distancia como puedas entre ellos y nosotros. I'm doing all I can, and that's not enough. What'd you do to make these guys so mad? Well, either they hit us and destroy us, or they hit an asteroid and make the whole field go nova. Vamos a saltar al dipear despacio. Not with all these asteroids around us. We'd enter hyperspace in pieces. We have to clear that field first. Thing is, we clear the field and they're gonna have a clear shot at us. Menudo tío más poco habilidoso. Pero ¿no has visto lo que hizo... Lo que hacían en el acceso de Skywalker? Que saltar al hiperespacio es súper fácil. Y además te siguen hasta los Kazastai. ¡Ay! Para los asteroides. Puede que las explosiones los destruyan. That'll take out the whole field, the colony, and maybe us. We might not even be able to jump to hyperspace in time. Then we die here. Choose now. Bueno, no tenemos elección. Hazlo. Nada más ya no hay nadie vivo ahí. Hold on. This is gonna get a little rocky. Well, now that we just killed a planet, maybe one of you can tell me what's going on. Because between assassin droids, a Sith Lord that looks like he sleeps with vibroblades, and being target practice for a Republic warship, I was better off in my cell.
The Republic warship was the Harbinger. It was seized on its way to Telos by the Sith. They sought you, Jedi. ¿El dardo se dirigía a Telos? ¿Por qué me buscaban esos Sith? Because you are the last of the Jedi. Once you are dead, then they have won. Ah. ¿El último Jedi? ¿Otra vez estamos con este copyright infringement? Pero fui expulsado de la Orden Jedi y no puedo ser la última. Exile or not, the Sith believe you to be a Jedi Knight, and that is all that matters. La Orden Jedi no puede haber desaparecido, anda. The Jedi Civil War destroyed the Jedi. By the war's end, barely 100 Jedi remained. Many fell in battle, and many more were seduced by Revan's teachings. Pero no puedes... No hace falta que vayamos a la enfermería. Eso tiene pinta de haberse caído hace poco. Tu brazo, quiero decir. ¿Y qué de los Jedi de Dantooine? Los de Coruscant. The Jedi Academy on Dantooine is nothing more than a crater that echoes with the ghosts of dead Jedi. And the Jedi Temple on Coruscant lies empty. The waters in the Room of 1,000 Fountains have fallen still in reverence to the fallen Jedi and those now lost. Many Jedi blamed the teachings of the Jedi Masters for Revan's fall and the civil war that followed. Entonces los Jedi han muerto. Supervivientes. Tenemos que avisarles. Perhaps, but they are Jedi no longer. If the Sith have not already slain them, then they will not help you, nor can you help them. Antes decías que el heraldo se dirigía a Telos. Yes, to aid in the recovery effort there. Many roads lead to Telos, including ours. Not like we have much of a choice, the Peragus astrogation charts being what they are. It is where we must go, and where the Harbinger was bound before our unfortunate encounter on Peragus. ¿Pero cómo sabías que yo iba al bordo del heraldo? You were difficult to find, but coincidence was on our side. When I learned that you were on the vessel, I knew the Sith would not be far behind. When we intercepted the Harbinger, it was crippled, drifting in space. It was a simple matter to board the vessel and rescue you. Unknown to me, however, the Sith were already on board. Just as we made the jump to hyperspace, they fired upon us, nearly destroying the Ebon Hawk. ¿Por qué no recuerdo nada? Vaya coincidencias más inusuales. True. But as one trained in the Force, you know that true coincidences are rare. Ajá. ¿Por qué no llegamos? ¿Cómo llegamos a Peragus? I do not know how the Ebon Hawk was able to make it to Be silent. We're having a conversation here. Dice que él reparó la nave y nos llevó a Peragus. Repaired this ship, my eye. Next thing you know, it's gonna claim credit for saving our skins. If that little noisemaker says it repaired the ship once, then it can prove it by doing it again. Go on, get! Huimos de los Sith, ¿y ahora cómo los detenemos? That is not an easy question to answer. This threat is greater than you know, and I do not believe it is a battle that can be fought. Pobre T3, siempre le están ignorando. En este juego, por lo menos, T3 tiene bastante más personalidad. Están ansiosos por enfrentarse a nosotros. Sí, sí. ¿Y qué crees que usted, señora, que... ¿Qué crees que deberíamos hacer, señora, de la cual es difícil fiarse porque no me dejan ni siquiera cambiar el teleskin? Look, enough with the we already. We cannot hope to triumph against them alone. To stop them, you will need weapons, allies, and a teacher. In the end, I fear it may not be enough. Cualquier enemigo puede ser combatido y destruido. You fought in the Mandalorian Wars, and it cost you everything. Are you willing to sacrifice as much again? Es un acto de defensa propia, no una guerra. Debemos detenerlos, no hay otra opción. You are not listening to me. This is not like any field of battle you have ever fought in. Think carefully on your choice. If you choose to fight, if you choose war,
It is a path few turn from once the first steps are taken. It carries with it a terrible price, and in the end you may find you have nothing left to sacrifice. Vale, los Sith pagarán el precio por cruzarse conmigo. Si no se combaten más, sacrificamos la galaxia. Ya me alejé de la guerra una vez, puedo volver a hacerlo. Like so many Jedi, you hear, but you do not listen. You have much to learn, but we have spoken long enough, and my wound pains me. If you have other questions, find me in the crew quarters. There we will speak more. Hey, don't stop your long, boring rants on my account. I was just getting sleepy-eyed. Also in private, we will be mercifully free from the opinions of imbeciles and fools. Look, not like I care or anything, but you might want to go check on our passenger, especially with that hand of hers. Parecía irle bien. Tienes razón, también te necesita ayuda. ¿Puedes ocuparte de todo esto? We're on autopilot until we hit Telos. Until then, a droid could fly this thing. Besides, I think our passenger could use your help. ¿Por qué dices eso? I think she was barely keeping it together. I'm surprised she's able to stand with all that pain rolling off of her. ¿De qué estás hablando? Voy a hablar de qué estás hablando. Are you blind? If I were her, I'd be screaming like a stuck Minoc. Well, I mean a very strong, manly Minoc. I think she's just too proud to show any weakness. Especially in front of you. Vale, iré a ver cómo está. Y... wow. Y con tanta... Y habiendo vuelto al halcón de Ébano, lo que voy a... Lo vamos a dejar aquí. Bueno, vamos a hablar con Freya. Ahora que veo que... sistemas de seguridad. ¿Hay alguna cosita aquí? Fatiga de carga. Camarote de babor. Sé que está. Camarote de estribor. Garaje. Zona de máquinas. Vale, no hay nadie inesperado. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? Parece los restos de una unidad HK, pero más corroída que la que encontraste en Peragus. Su núcleo energético tiene una carga, pero le faltan una serie de piezas fundamentales. Diagnosticar al droide. ¡No lo hagas! Parece que al droide le faltan 4 componentes críticos. Su procesador, un chasis de repuesto. El grupo de control que debería tener el chasis y su vocalizador. Coger el vocabulador e insertarlo en el núcleo. Éxito, has instalado el vocabulador del droide. Apartarte. Ajá, o sea, vamos a tener... Ay, no está aquí, está en el otro. Hola, Creya. Have you come for more answers? There is little more left to give. Cuando perdiste la mano, también lo sentí. ¿Puedo hacer algo por la mano? This wound is a physical thing and will fade with time. It was necessary. Some things may only be learned from sacrifice. Siento tu pérdida. Save your pity. I am here to save you, not the other way around. Parece que debes aprender a escuchar. I do not need your condescension nor your lectures. If anyone needs training and guidance, it is you. Entonces enséñame a apaciguar tu dolor. La próxima vez podría ser peor. Si hubieras muerto. ¿Has pensado en eso? Es un poco idiota. I do not know. I fear that the consequences would have been more extreme. Más graves. ¿Cómo que consecuencias? ¿La muerte? Sentí como si te metiera si metiera la mano en una carbonita fundida. Then the sensation you would feel upon my death might be less than that, though much quicker. ¿Rápido? ¿Dices que mi vida está condicionada a la tuya?
Possibly, yes, and I fear it works both ways. I would not wish to test it, nor should you. ¿Otro vínculo? ¿Otro vínculo Jedi? Pero, ¿no saben hacer otras cosas que vínculos Jedi aquí o qué? Pero a tu edad podrías morir en cualquier momento, sobre todo si se tiene en cuenta el modo en que actúas. If you think a connection to one such as yourself gives me any comfort, then you would be wrong. I desire this no more than you do. It seems that at times of stress and pain, if they catch us unawares, then the pain is transmitted between us. ¿Y cómo se ha podido crear este vínculo? Nunca había oído de un vínculo como este antes, en los holocrones o las historias Jedi. I confess its nature eludes me as well, but the bond is strong, and its roots run deep. It seems the Force flows easily between us. When one of us manipulates the Force to heal or strengthen ourselves, the other is aided as well. Sí que nos podremos lanzar... tenemos una experiencia... O sea que si nos metemos bufos, nos bufamos los dos. Oh, qué guay. A powerful technique indeed, though, as we have noticed, it has its drawbacks. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer ahora? I do not know. The Sith struck more swiftly than I thought, and they will not stop until they have you in their grasp. If you fall, all the galaxy will echo it. Anda, exagera. ¿Hay un lugar donde podamos refugiarnos? It does not matter where we go. It is not the destination that matters. It is the journey. All paths will take us to the end, whatever it may be, and no matter how strongly we fight against it. For now, we are bound for Telos, and that is enough. ¿Suficiente para qué? Before the war, Jedi who failed their training were sent to the fields of Telos to serve the galaxy, not as Jedi Knights, but as farmers and laborers. The destruction of Telos was complete. I doubt any Jedi remain. Yet there may be echoes of their passing. We shall see. El plan parece débil. Then I am left with nothing more than we had already. My faith in you and your ability to meet what comes. Es demasiado para asumirlo de una sola vez. Creo que necesito reflexionar. I would see to that fool in the cockpit and remind him of our destination. I would not want him attempting to veer from Telos. Es un idiota, pero me resulta... No es un idiota, pero me resulta extraño. He is a fool and an imbecile. His potential lies downwards, not up. Watch that one. His thoughts are slippery. I do not trust him, and nor should you. Such a man serves himself first and his allies next. Bueno, hemos hecho puntos del lado oscuro, puntos del lado luminoso. Y... teniendo que hablar con Atton, justo después. Que no, Oliver Atton. Que podríamos hablar con él. Sí, vamos a hablar con él. How's our passenger? She's still aging? Tan críptica como siempre. What a surprise. Just so you Jedi know, the whole cryptic routine isn't mysterious, it's just irritating. If you really can see the future, you should be at the Pazak table. ¿Por qué tecleas en el aire? De verdad que puedes conocer, pero el futuro deberías estar en la mesa de Pazak. No creo que Kreia sea una Jedi, la verdad. Then she must be royalty, because she's got to be queen of the galaxy to bark out orders like that. Or maybe she's senile. I mean, how old do you think she is? She may have been good-looking once, but it takes some hard living to make creases like that. Atractiva, tan desesperado estás. Hey, I just got out of prison. If we had a decent navicomputer, trust me, we'd be dropping out of hyperspace into the Nar Shaddaa Red Sector right now. After spacing that old witch, of course. Ajá, o sea, quiere irse de puta y luego... Bueno, pues concentrémonos en llegar a Telos por ahora. ¿Seguimos rumbo a Telos? Like we have a choice? It's the only place Peragus had logged in their astrogation charts. Now, if you thought Peragus was dead, then Telos is a dying world they're trying to breathe back to life. Should be there before too long.
You can check our course on the galaxy map if you want. It's on the wall behind you. Muy bien, lo haré. Quería hacerte unas preguntas. Oh, no. Look, I respect your privacy. I mean, when have I ever asked you any questions? I mean, besides that one. ¿Sabes algo sobre ese droide asesino HK que tenemos en el almacén? No, not much. Except sounds like it was after you. As far as I'm concerned, you handled that pretty well. No more droid, no more No me problems. refiero a ese, me refiero al del almacén. ¿Qué haría que los droides enloquecieran así? ¿Desde cuándo cobran recompensa los droides de protocolo? Yeah, well, you got me there. Look, droids, I don't trust them. That one we fought, some of them are built like that. Others just, well, break. In the head. Sometimes conflicting orders cause it. Give a droid too much data or tell it to do something it can't do, it'll crack their behavior module in half. Others just don't get memory wipes and they start going crazy. Todo el mundo se mete con D3. No. Speaking of which, I think that little trash compactor's long overdue. Trust me, droids were made to break. And most of all, they're predictable and stupid. Querría defenderlo, pero no me dejan. ¿Qué has querido decir con lo que el mapa galáctico no era de gran ayuda? Well, the astrogation system is voice printed and locked down, but that T3 unit is doubling as the astrogation system. You can try to plot a course, but without that T3 unit to perform the calculations, you'd probably plow us into a star. As long as he doesn't steal the ship, we should be all right. ¿Quién introdujo la huella de voz en el sistema de astronavegación? ¿Para quién iba alguien a bloquear el sistema de astronavegación? ¿Creía? Takes all kinds. Maybe someone didn't want anybody taking the ship out of the system, or knowing where the ship had been. Smugglers do it all the time in case the Republic decides to board them. Or so I hear. ¿Quién introdujo la huella de voz en el sistema de astronavegación? I have no idea. Previous owner, maybe? I'd love to get it overhauled, but that's a major job. Besides, the droid will be good enough for now. Va bien, olvídalo. Evítate a pilotar. So, what happened? ¿Con qué? Don't give me that. There were plenty of times back on Peragus where a lightsaber would have been helpful. So where's yours? Ah, eso. Pues... a los exiliados no se les permite conservarlos. Oh, yeah? I thought a Jedi was supposed to be married to their lightsaber. Guess I heard wrong. Were you a single hilt or one of those double-bladed Jedi? Doble hoja. Ni lo recuerdo, ni me importa. I thought a Jedi and their blade couldn't be parted. To lose it was like losing a part of yourself. Sí, ya, claro. Intenta... mete más sal en la herida. No quiero hablar de eso. All right, forget I said anything. Like I said before, you can check our course on the galaxy map if you want. It's on the wall behind you. Vale, perfecto. Y lo vamos a dejar aquí. ¿De acuerdo? Que lo dejaremos ya, que estaremos rumbo a Telos muy probablemente. Y ya con todo más o menos enfilado. Y por cierto, creo que no son imaginaciones mías y han aumentado y han hecho más grande lo que es la cabina del halcón de Eva, ¿no? Por lo menos podemos mirar por fuera, creo. Vamos a mirar fuera del halcón de Eva, nos ponemos un poquito. Estamos en hiperespacio, o en hiperespacio, como me gustaba llamarlo. Y nos veremos en la próxima ocasión. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.